Buenos días a todas, a todos. Gracias por su presencia en este diplomado, en este módulo del diplomado sobre candidaturas comunes y coaliciones y candidaturas comunes. Yo soy Alonso Vázquez Moyers, soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Perdón, y les doy la bienvenida esta mañana de miércoles. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a abordar el tema de coaliciones. El día de hoy desde una vertiente más teórica, aunque hago la aclaración que lo teórico en el caso de cuestiones político-electorales, pues siempre está atado a lo empírico, vaya, ¿no? No son solo planteamientos de ideas, sino que conforme vayamos hablando de clasificaciones, de sistemas políticos, y de cómo se insertan ahí las coaliciones, los partidos políticos y sus relaciones entre ellos, sistemas de partidos, todos esos conceptos, si bien son propiamente de la ciencia política, son conceptos que se hacen a partir de los fenómenos que suceden y de cómo suceden. Y vamos a ver primero este aspecto de las coaliciones para entender un poco la lógica, perdón, la lógica de su existencia, la lógica de sus interrelaciones y sobre todo dando por sentado o dando por supuesto, como primer supuesto, que las coaliciones tienen una importancia mayor en sistemas democráticos. Pero vamos a hacer, perdón, aclaraciones con relación a los sistemas democráticos y no democráticos, porque el día de mañana, cuando hablemos de la importancia de la evolución histórica de las coaliciones en México, vamos a encontrar una coalición que en un momento de tensión y que es un antecedente de la transición democrática, pero de conflicto, pues, vamos a encontrar que fue gracias a una coalición o por una coalición que se lograron, digamos, instrumentar o se logró presionar a un sistema no democrático, ¿no? Y eso logró instrumentar cambios de índole diversa. Entonces, lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de coaliciones, pues desde luego es que los actores centrales de estas son los partidos políticos. Y los partidos políticos importan. Pero para que los partidos políticos importen, entonces decíamos, necesitamos que sea un sistema democrático. Y hablar de un sistema democrático tiene muchas implicaciones. Podemos hablarlo desde un nivel meramente institucional, meramente instrumental, y deberemos hacerlo para efectos de esto, pero hacer la crítica debida de cómo eso es una limitación. Si solo entendemos la democracia como reglas y procedimientos, hay una corriente de la ciencia política que así lo define, que así lo entiende, y aunque no es el objetivo principal de este módulo, siempre surgen como otros temas, otros debates, otras cuestiones que siempre conviene abordar para no dejar como planteamientos nada más así, ¿no? Es como una especie de ramificación que siempre tiene otras cuestiones interesantes. Entonces, bueno, empecemos hablando de democracia, luego de sistemas políticos, luego de sistemas de partidos, para insertar ahí las coaliciones, ¿no? De democracia, como decía, voy a poner una presentación, aunque ahorita todavía no la voy a ocupar, pero para de una vez tener tener ahí algún elemento pues de distracción para ustedes, ¿no? Decía pues que los partidos, de pronto voy a minimizar la ventana porque he llegado a tener algún problema de conexión y no siempre me doy cuenta inmediatamente que ya perdí la conexión y entonces para ello tengo que estar alternando ventanas, ¿no? Es decir, para verlas y verlos a ustedes y verificar que todavía tenga, perdón, que todavía tenga conexión, ¿no? Porque la he perdido en alguna ocasión esta semana, ¿no? Entonces decía, bueno, hablar de democracia lo podemos entender desde al menos dos vertientes. Una resumida o mínima, le llaman definiciones mínimas de democracia, que es una corriente en donde se entiende la democracia sobre todo desde la parte institucional, desde la parte de las reglas. Por ahí un politólogo
de corte económico, digamos, la economía o una cierta, no la economía, una cierta corriente de la economía, ¿no? La corriente hegemónica, dominante, ha tenido una cierta influencia, o mucha influencia más bien, en las definiciones, en los trabajos, en los estudios, en la academia relativa a las ciencias sociales y más propiamente en la ciencia política. Y entonces esta corriente, encabezada por varios economistas, sobre todo economistas, ni siquiera politólogos, y han tratado de definir a la democracia y han tratado de definir a otras relaciones sociales e instituciones, tomando las premisas de su corriente teórica económica, que es la corriente de la economía, perdón, que piensa en la racionalidad instrumental, ¿no? O sea, que da por supuesto una serie de relaciones sociales basadas en la maximización de la utilidad. Y entonces los partidos políticos serían eso, agentes racionales que buscan ganar elecciones, y la democracia, reglas para conducir eso, ¿no? Y decía un economista de nombre Anthony Downs, define la democracia justamente como las reglas del juego. Es muy común escucharlo, es inclusive lo más frecuente cuando hablan de democracia, cuando se habla de democracia en diferentes lados, ¿no? Pensar que son reglas para un juego en donde todos buscan ganar, y buscar ganar pues significa también, por un lado, apegarte con las reglas, pero también jugar con las reglas, y por lo tanto necesitamos instituciones que se aseguren de su cumplimiento y que si se violan se reparen esas violaciones, ¿no? Hasta ahí un esquema muy sencillo, muy fácil de entender, muy plausible, pero muy limitado. Porque la democracia, como ustedes saben, es también, no son solo procedimientos para llegar a cargos de representación y de gobierno, aunque haya quienes lo definan así. La democracia tiene otros contenidos, ¿no? Tiene otras definiciones de contenido sustantivo, ¿no? Que tiene también por objetivo no nada más garantizar que los votos se cuenten bien, que los cargos estén legitimados por esa voluntad popular y que los actores, actrices políticas sean candidatas, candidatos en su individualidad, sean partidos políticos en sus relaciones entre ellas y ellos, y entre la sociedad y los propios partidos políticos, las propias agrupaciones políticas y otros factores de poder. Y ahí ya vamos a empezar a ver que no son nada más, o sea, porque cuando se dice reglas del juego democrático y se habla como si el juego fueran las elecciones, pareciera que hay otro tipo de actores que pues no son jugadores formalmente porque no compiten, porque no tienen fichas, pero resulta que sí compiten y resulta que sí tienen fichas, pero no son las fichas del juego, digamos, ¿no? Entonces, por eso hay muchas limitantes cuando uno lo piensa así, ¿no? Claro, y tiene otras implicaciones, porque entonces ahí también nos empezamos a definir quiénes tienen poder político, quiénes no, ¿no? Y entonces, bueno, eso da para complejizar muchísimo más el concepto, tanto de democracia como de sistema político, como el papel de los partidos, ¿no? Y eso lo vamos a ver cuando se forman coaliciones, porque las coaliciones tienen muchas manifestaciones, muchas derivas, muchas formas de hacerse, muchos objetivos, ¿no? No nada más ganar la elección. Desde luego, ese puede ser uno de los objetivos, lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, bueno, decía que esta concepción de la democracia es limitada en cuanto a que restringe no solo la definición, sino los objetivos de la democracia misma a asegurarse desde un punto de vista institucional que los cargos de representación y de gobierno sean legítimos en el sentido más estricto, ¿no? Que se apeguen a la ley y que se apeguen a la Constitución y que se apeguen de conformidad con las reglas que establece las autoridades electorales, que en el caso de México no es necesario decir quiénes son ni qué hacen, pero que tienen la parte administrativa y la parte jurisdiccional, ¿no? Entonces, bueno, decía, eso no es todo, ahí no se agota, aunque haya quienes quieran agotarlo ahí, tiene otros contenidos sustantivos que se han discutido en el concepto y que van a dotarle de una serie de relaciones, de complejidades y de
contenido que desde luego se discute, se disputa, ¿no? Y ahí vamos a encontrar inclusive algunos porqués, es nuestra primera pregunta que vamos a tratar de responder, algunos porqués de las coaliciones. ¿Por qué una coalición, no? Desde luego, hay aspectos políticos que sí vamos a entrar a ellos, no solo es la parte jurídica formal, que la vamos a ver mañana, ¿no? Cómo dice la ley, cómo ha evolucionado, bueno, cómo se ha transformado, no me gusta decir evolución, cómo se ha transformado la ley, ¿no? En el sentido de las coaliciones, qué limitantes, qué requisitos, eso está muy bien, pero hay un trasfondo político, social, que es el que nos va a dar varios elementos para analizarla. Y desde luego no nos vamos a detener solo en México cuando hablemos de este aspecto político, ¿no? Porque vamos a tener otros ejemplos que nos permitirán no solo hablar de la importancia de las coaliciones en términos cuantitativos, ¿no? De número, sino cualitativos en términos de esta primera pregunta y la respuesta que intentaré y que les pido que me vayan ayudando, ¿no? Conforme vaya viendo dudas o vaya viendo alguna cuestión que quieran referir. Obviamente les voy a dar el uso de la voz en algún momento para que me platiquen un poquito sobre coaliciones y sistemas políticos, si los conocen, conocen sus diferencias y de qué van, ¿no? Entonces decía pues que las coaliciones también son parte, aunque tienen esta dimensión institucional, que las permite, que las necesita, ahorita hablamos de sistemas políticos, ¿no? Pero que también tiene, decía, contenidos políticos diversos, realidades sociales diversas, a las que responden, a las que han respondido y que vamos a encontrar ejemplos que nos permitirán, no solo desde un punto de vista teórico, cuestionar el papel únicamente formal de la democracia, sino desde un punto de vista empírico ver cuáles son los muchos, porque son muchos, porqués de las coaliciones. ¿Por qué una coalición? ¿No? ¿Por qué formar una coalición? Claro, el primer aspecto, si es institucional, no, nunca diré que las reglas no importan, que las instituciones no importan y que los procedimientos sean prescindibles porque no son. Pero claro, las reglas cambian, ¿no? O pueden cambiar, son susceptibles de modificaciones. Y las coaliciones entonces siguen diferentes lógicas también dependiendo del sistema de gobierno, del sistema político en el que se inserten, ¿no? Habrá que hacer la distinción entre un sistema político, los sistemas políticos que tienen que ver con las relaciones institucionales que existen entre los diversos actores políticos, ¿no? Ahí sí desde un punto de vista formal, pero también las reglas no formales a partir de las cuales se lleva a cabo, se efectúa la negociación política y dentro de los sistemas políticos, ¿no? O sea, dentro de todas las interrelaciones institucionales y no institucionales en el sentido estricto del término, ¿no? Que no están legisladas, pero que sirven para negociar, sirven para definir los actores y las actrices que juegan, que están dentro, no me gusta decir juego, que están dentro de la disputa política, me gusta más decir disputa, el conflicto político, y cómo se organiza ese conflicto político, ¿no? Y ahí las instituciones pueden tener, y normalmente tienen, una cierta importancia, pero no necesariamente son todo, ¿no? No se agota ahí y hay una serie de prácticas, hay historicidad, ¿no? Y a eso responden también las interrelaciones entre los partidos, entre las y los actores políticos y por ende también las propias dinámicas, digamos, de poder, ¿no? De poder político en sentido estricto, que no es el único poder político y también hay que decirlo, ¿no? Bueno, para no complicar demasiado esto, porque nos podemos ir tanto como queramos hablando de poder y de relaciones y de instituciones, vamos a referirnos a el sistema o a los sistemas de gobierno. La mayoría de ustedes los conocerán y vamos a ver cómo en esos sistemas se insertan las coaliciones y la importancia que tienen para uno y para otro, dando por sentado nuevamente que estamos hablando de democracias. Hago un paréntesis entonces para decir, bueno, si hablamos de democracias y hablamos de democracias, ¿desde qué punto de vista, no? Desde el punto de vista sustantivo, desde el punto de vista institucional. Cuando hablamos de democracias para efectos de ahorita, vamos a referirnos sobre todo desde el punto de vista institucional, que digo, ahí no se agota la democracia, ¿no? Y podemos poner muchos ejemplos,
de cómo este país y muchos otros países que se dicen muy democráticos tienen muchas fallas, ¿no? No institucionales, no es que yo no lo haría, ¿verdad? Critique a las instituciones democráticas. Si pertenezco a una, pues sería como muy ilógico que yo hiciera la crítica de esta, sino del contenido sustantivo de la misma, ¿no? De cómo son nuestras relaciones sociales, de cómo son otro tipo de relaciones políticas, de cómo operan otros factores de poder, ¿no? De cómo existen figuras jurídicas que son antidemocráticas, ¿no? Y puedo poner el ejemplo de la prisión preventiva oficiosa, por ejemplo, ¿no? Que no habla de un sistema penal democrático y entonces tiene muchas dimensiones, todas las carencias sociales que existen, todos los bienes públicos que no hay y que no se han procurado, y entonces ahí podemos ver cómo esta parte sustantiva de la democracia no opera. Para efectos de lo que nosotros vamos a hablar, vamos a referirnos a el componente institucional, que es fundamental, pero yo lo único que decía es, no se agota ahí la democracia. No pensemos que eso basta, aunque habrá quienes piensen que sí, que eso basta para pensar que hay democracia, porque hay instituciones que son sólidas, que tienen competencias, que pugnan por los derechos políticos y que los aumentan y lo hacen bien. Esa es parte de su trabajo, pero hay otra parte que ni siquiera le compete a las instituciones político-electorales, que también tiene que ver con democracia en este contenido sustantivo, ¿no? Bueno, entonces eso para decir, bueno, entonces, ¿qué es no democrático para efectos de una y de otro, ¿no? Para efectos no solamente institucionales, pues la democracia tiene otros componentes, ¿no? Que ya dijimos, bueno, ya mencioné un par de cosas, cómo se ejerce el poder punitivo del Estado, ¿no? Cómo procura o no relaciones democráticas en el sentido de respeto a la individualidad o respeto a derechos colectivos, si se construyen bienes públicos, cuáles son esos bienes públicos, qué derechos están por encima de cuáles, y desde luego no hay una definición automática de, claro, entonces si esto está por encima de esto, entonces sí hay democracia, porque la democracia sobre todo es también un campo de disputa, ¿no? Un espacio no físico, no un espacio social, en donde hay una tensión en cuanto a el contenido, el hecho de decir hay una corriente académica que define democracia desde un punto de vista institucional y hay otra corriente democrática, pero una corriente académica en donde yo me puedo insertar o donde yo me autoadscribo, que consideramos que necesita de otros aspectos para llamarse democrático, y entonces ahí hay una pugna, por ejemplo, ¿no? En ese espacio vamos a definir cuáles son sus componentes, cuáles son sus alcances, etcétera. Y hay otros que hablan de la dimensión, que es muy interesante, ¿no? De la dimensión deliberativa, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una primera disputa y también desde el punto de vista institucional, pues se regula la disputa política por el poder político en sentido estricto, ¿no? Cargos de representación y de gobierno, que insisto, tampoco es todo el poder. Bueno, pero entonces la democracia desde un punto de vista institucional, lo que nos marca es la delimitación de ese espacio, las reglas a partir de las cuales, o algunas de las reglas a partir de las cuales se disputa el poder en sentido estricto, el poder electoral, y cómo se insertan los distintos actores en esa disputa, ¿sí? Y evidentemente un sistema no democrático supondrá que no hay condiciones de igualdad para todas y todos, que las autoridades, si es que existen, aunque normalmente existen, no supondrán una contienda equitativa, una contienda, digamos, en donde todas y todos los actores políticos, ahí en sentido amplio, ¿no? No solo los partidos, sociedad, grupos de minoritarios que buscan alguna representación o que buscan interactuar con el régimen, ¿no? O sea, que buscan establecer relaciones con y las formas de actuar del propio sistema político y del propio gobierno, ¿no? Buscan interactuar con ellos y encuentran una respuesta institucional, o una respuesta, o no encuentran respuesta, o una respuesta violenta, ¿no? Entre más respuestas violentas
que siempre es una posibilidad, pero bueno, entre más respuestas violentas, menos diálogo, menos canales institucionales existan en ese tipo de relaciones, encontraremos menos componentes democráticos, ¿no? Y desde luego, hablando de los sistemas de partidos, hablando de las interacciones entre los partidos políticos, pues también en la medida en que los partidos tengan la posibilidad en igualdad de condiciones o una igualdad relativa, y esta igualdad dependa siempre de la voluntad ciudadana, como pasa en México para el caso de prerrogativas, acceso a medios de comunicación, etcétera, que construyen un piso a partir de la representación, un piso a partir del comportamiento electoral, pero que este es cambiante de conformidad con la voluntad popular y cómo ésta se expresa, ¿sí? Entonces, bueno, esto para decir que el bien público por excelencia pues va a ser la voluntad popular y que los partidos políticos son un medio, son una mediación, son una forma de canalizar, una de tantas, la participación política, eso sí, una de tantas, pero por excelencia, la que media entre los cargos de representación y de gobierno y la ciudadanía. Digo por excelencia, hay candidaturas ciudadanas, no, nunca me ha gustado mucho usar el término candidaturas ciudadanas porque pues las otras candidaturas también son ciudadanas, ni modo que fueran que no, son ciudadanas y ciudadanos que militan o no en partidos políticos, pero que son postuladas por partidos políticos y no tienen un estatus distinto al de ciudadana o ciudadano. Pero bueno, candidaturas no partidistas, podríamos pensar que eso también siempre está en entredicho. Y bueno, independientemente de eso son son la institución política por excelencia que media entre la ciudadanía y los cargos de representación y de gobierno. Eso sí podemos convenir, y que en un sistema democrático todos los partidos políticos compiten en principio en condiciones de igualdad, y esta igualdad también responde, por lo menos en el caso mexicano, al comportamiento electoral de la ciudadanía. Y ahí hay una serie de formas para asignarles recursos, para que ejerzan sus prerrogativas, ¿no? También las propias reglas dirán cómo deben de insertarse los partidos políticos, qué requisitos deben de cumplir para, siendo, como saben, entidades de interés público, pues, y al participar del financiamiento público, al ser medios para acceder a cargos políticos en sentido estricto, pues tienen que cumplir una serie de reglas igualmente. Bueno, también las coaliciones necesitan, obviamente, de cumplir unas ciertas reglas que garanticen que esa contienda, que esa parte de disputa político-electoral en sentido estricto, sea en condiciones que no pongan en indebida ventaja a ninguno de esos actores políticos centrales. Dicho eso, como característica de la democracia, ya después hablaremos de los sistemas de partidos democráticos y no democráticos, pero eso solo lo diremos de manera tangencial para mañana relatar un poco el aspecto histórico-político de México. Diremos, pues, que una vez definido esto, ¿no? Sistema político democrático, relaciones políticas democráticas, hablamos ahora ya no solo de sistemas políticos en ese sentido, sino diferenciando los sistemas de gobierno, que fundamentalmente son dos, y en cada uno de estos las coaliciones tienen una importancia específica y tipos distintos de manifestarse. Seguramente ustedes, voy a hacer pequeña la presentación para irme a la pantalla, seguramente ustedes, algunas o todas, sabrán cuáles son los componentes de los sistemas parlamentarios. Han escuchado de los parlamentos, de que tienen una composición específica, de que tienen fines específicos y que son arreglos institucionales, digamos, distintos al que nosotros conocemos de manera más inmediata, que son los sistemas presidenciales. Si alguien me pudiera decir, o varias de ustedes me pudieran decir cuáles son las características o algunas de las características de los sistemas parlamentarios. Lo que sepan, no necesariamente tiene que ser todo, no es una disertación sobre sistemas políticos, pero aquí hablaremos en esta primera parte de la importancia que tienen para un sistema y para otro y por qué tiene sentido
hablar de coaliciones políticas, ¿no? Y cuáles son los tipos de coaliciones que encontramos. Entonces, si alguna de ustedes tiene alguna idea respecto de los sistemas parlamentarios, si nos lo puede compartir, por favor. Si no, yo ahorita democráticamente elijo a alguien. Carla, Ivonne Fernández tiene como ganas de participar. Veo que... ¿Sí? Por favor. Hola, buenos días a Buenos días. todos. Buenos días, doctor. Un gusto saludarles. Bueno, de lo que yo recuerdo de los sistemas parlamentarios es de que están instalados, yo recuerdo que hay al menos dos tipos, que es el inglés, donde se habla de un primer ministro, y el francés, que se refiere más a una asamblea como tal. A diferencia de nuestro sistema, que es el mexicano, que es presidencial, pues allá tienen que alcanzar un mayor consenso entre los integrantes de la asamblea y bueno, eso es lo que recuerdo. Gracias. Muy bien, sí, efectivamente, hay por lo menos estos dos modelos en donde el componente principal es, lo dijo bien, Francia es una república e Inglaterra es una monarquía constitucional, pero finalmente una monarquía, y entonces en los sistemas parlamentarios vamos a encontrar que el poder ejecutivo o la representación del Estado es bicéfala, es decir, tenemos a una representante, en el caso de Inglaterra, del Estado, que es la reina, y a un primer ministro, que es el jefe del poder ejecutivo. En Francia y en otros sistemas parlamentarios, como Italia, por ejemplo, ¿no? Vamos a encontrar un presidente de la República y un primer ministro o un jefe de gabinete o un jefe de consejo de ministros, tienen distintas denominaciones. Y en Inglaterra, también es importante decirlo, encontramos un sistema bipartidista, que son más la excepción que la regla, es decir, hay dos partidos políticos y eso tiene implicaciones en cuanto hace a los resultados electorales y a la composición misma del Parlamento. Si yo solo tengo dos opciones, evidentemente siempre va a haber una opción que sea mayoritaria. Los parlamentos precisan, es necesario que tengan mayorías para poder formar gobiernos. ¿A qué voy con esto? Las elecciones parlamentarias, las elecciones en los sistemas parlamentarios son, a diferencia de las elecciones en los sistemas presidencialistas, eminentemente legislativas. Es decir, cuando se vota por los y las representantes, por los partidos políticos que compitan, y estos, cuando integran el Parlamento, dependiendo de la composición, dependiendo de los votos, van a elegir a un primer ministro o jefe del Consejo de Ministros o presidente de gobierno, como en el caso de España, otra monarquía constitucional, ¿no? Y entonces eso quiere decir que el cargo del jefe del Ejecutivo o jefa del Ejecutivo, jefe de gobierno para efectos institucionales, ¿no? La cabeza del gobierno, más no el representante, no el jefe o jefa de Estado, ¿no? Que puede recaer en la reina, como en Inglaterra, o en el rey, como en el caso de España, o en el presidente, como en el caso de Italia y Francia. Entonces, para poder formar un gobierno y tener una cabeza de gobierno, una jefatura de gobierno, necesitamos que haya mayorías parlamentarias. Cuando hay un sistema bipartista como en Inglaterra, pues la mayoría parlamentaria se alcanza fácil. Hay un partido que siempre va a ser el más votado, que va a tener el 50% más uno de los votos. Pero cuando tenemos sistemas con muchos partidos, como es el caso de Italia, como es el caso reciente de España, entonces formar gobiernos requiere de las coaliciones. No es una posibilidad, es una necesidad. Es decir, para que se pueda elegir a un primer ministro, necesitamos que haya una coalición de gobierno, así se le llama. Es decir, que los partidos, dependiendo de cómo se componga el Parlamento, se pongan de acuerdo y formen una coalición, una unión, una alianza de partidos políticos y que se designe a partir de esta alianza a un primer ministro o jefe de gobierno, jefe de gabinete, tiene distintas denominaciones. Claro, esta es una necesidad, pero aquí estamos hablando de un primer tipo de coaliciones, que son las coaliciones
de gobierno, ¿no? Que persiguen la finalidad de conformidad con las reglas del sistema de formar gobiernos. Por lo tanto, en los sistemas parlamentarios es fundamental que haya coaliciones, sobre todo cuando tenemos más de dos partidos políticos, porque el hecho de que existan más de dos partidos políticos aumenta las probabilidades de que no haya uno que alcance la mayoría absoluta, es decir, el 50% más uno de los votos, que es lo que se necesita para que un gobierno forme, o para que se forme un gobierno, pues, ¿no? Y entonces hablaremos ahí de coaliciones de gobierno. Déjenme regresar a la presentación para empezar a hablar de esta parte, ¿no? Entonces, importan pues las reglas, ¿no? Importan desde luego cómo, primero que nada, el sistema de gobierno de que se trate, porque habrá, como en el caso de los parlamentos, es necesario, es indispensable que en el caso de sistemas en donde haya más de dos partidos políticos se formen coaliciones, sí no se consigue, como normalmente no se consigue, una mayoría absoluta por uno de los partidos, ¿no? No sé si hayan visto ustedes la serie de Borgen. Tiene su parte dramática y todo, pero se les recomiendo por lo menos el primer episodio que lo vean. Desde luego, no es un episodio con efectos didácticos, aunque muestra esta parte de la negociación política. Es una persona, es una mujer que pertenece a un partido político minoritario en principio, hay unas elecciones en Dinamarca, ¿no? Y resulta que por cuestiones ahí de índole coyuntural, ella es la más votada, pero no es mayoría, ¿no? Y entonces tiene la intención de que su partido, siendo ella, porque normalmente los partidos políticos en los sistemas parlamentarios, aunque también pasa en los sistemas presidenciales, tienen un líder, ¿no? Y ese líder, normalmente, cuando se trata del partido más votado, es quien se va a proponer, lo propone el propio partido, pero es quien encabeza las negociaciones y que se propone como primera o primer ministro. Y entonces lo que vemos ahí es justamente la negociación, porque no solo es la coalición de gobierno para formar gobierno, en sentido estricto de, bueno, pues apóyame, porque siempre los apoyos significan, pues a cambio de algo, ¿no? Y entonces resulta que en los sistemas parlamentarios también es en el parlamento, valga la redundancia, en donde no solo se elige al jefe de gabinete o presidente de gobierno o primer ministro, sino también a su consejo, el consejo de ministros o el gabinete, que aquí conocemos como gabinete, y las coaliciones participan en la formación de ese gabinete, ¿no? Y entonces, lo que vemos en esta serie, dramatizado y todo, insisto, no es que sea algo, un libro teórico para aprender pero sí más o menos para ver que, pues, esta persona, pues, que decía, por azares del destino, tiene la votación más alta sin ser mayoría, pues se sienta con los líderes de otros partidos para negociar y para decir, bueno, qué cargos, yo si soy primera ministro, qué cargo, primera ministra, qué cargos te gustaría que tu partido tuviera, y ahí también hay de cargos a cargos dentro del gabinete, ¿no? Entonces, ahí hay un juego de poder muy interesante, pero nos habla de las dificultades para formar coaliciones. Y un caso emblemático, hablando de coaliciones, es Italia, porque Italia, ustedes lo sabrán o no, era una monarquía hasta 1946, hubo un referéndum, ¿no? Y no por mucho, pero se ganó la opción de convertirse en una república. Y desde que se convirtió en una república, hay una pluralidad de intereses, una pluralidad de partidos políticos. Y aunque en los años 70, más o menos el espectro, como en casi todo el mundo, el espectro ideológico se movía en dos polos, la verdad es que siempre han tenido como una pluralidad y una serie de dificultades, y hasta su propio diseño institucional los propicia, que hacen que no solo necesiten de las coaliciones como cualquier sistema parlamentario, sino que éstas sean inestables. Esa es otra característica que es interesante de los sistemas parlamentarios, a diferencia de los sistemas presidenciales, y que tiene que ver con las coaliciones, ¿no? En los sistemas presidenciales, si bien podemos encontrar coaliciones electorales, ¿no? Antes de que venga la competencia electoral, y algún tipo de coaliciones de gobierno, estas en principio no son necesarias
para que se pueda elegir al presidente de la República, porque es una persona a la que se elige y que son elecciones diferenciadas, ¿no? Las elecciones legislativas y la elección presidencial. Tiene su importancia, llegaremos a ello, ¿no? Las mayorías legislativas y las coaliciones jugarán ahí un aspecto interesante, pero en principio no dependen, estrictamente hablando, el cargo de presidente de la República no depende de una mayoría legislativa, como sí dependen los primeros ministros, ¿no? Para hacer. Pero, además, las coaliciones de gobierno están reconocidas por la ley, desde luego, ¿no? Son requisito indispensable y lógico para que se pueda nombrar a una primera o primer ministro, pero no tienen una duración determinada, de tal suerte que en cualquier momento pueden romperse. Y cuando se rompen, entonces vamos a encontrar lo que en Italia, pero en otros países se llama como crisis de gobierno. ¿Por qué? Porque se tiene que formar una nueva coalición, lo cual puede suponer que sean otras las fuerzas políticas que participen de ella, inclusive que se pueda nombrar a una nueva o un nuevo primer ministro, ¿sí? En una nueva coalición de gobierno, o tener que adelantar las elecciones. Las elecciones, como en México, como en casi cualquier lado, están calendarizadas, tienen una periodicidad y tienen una duración los cargos, pero estos siempre podrán ser sujetos de revisión si la coalición de gobierno se fractura, ¿no? Y es muy común que pase en Italia. En España tuvieron su problemática igualmente para formar el gobierno actual y que tuvo que pasar por varios periodos, inclusive tuvo que repetirse las elecciones, las legislativas, hasta que se logró un tipo de coalición. Vamos a ver qué tipo de coalición se formó en España. Y entonces esto lo que nos indica es que en el caso de los sistemas parlamentarios, las coaliciones no solo indispensables, son necesarias y que pueden o no ser inestables, pueden o no romperse, pueden o no volverse a formar, y entonces ahí lo que entra es que los partidos políticos son un actor primordial, fundamental, para el mero hecho de que pueda haber un gobierno que ejerza las distintas facultades que tienen los gobiernos, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto a los sistemas parlamentarios, las mayorías que necesitan formarse y la estabilidad o la inestabilidad. Valga decir que la inestabilidad no es una característica fundamental de los sistemas parlamentarios, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, Angela Merkel en Alemania duró muchísimos años, 17 años me parece, como primera ministra, ¿no? Por ejemplo, en su momento Margaret Thatcher, para quienes hayan visto la serie de Crown, que por cierto yo no la he visto, pero sé de Margaret Thatcher y sé que aparece ahí, también tuvo muchísimos años que mantuvo el control de su partido. Claro, ahí estábamos ante un modelo de dos partidos, ¿no? Pero ese es un factor importante, ¿no? Que en los sistemas políticos la existencia de más partidos significará la probabilidad, no necesariamente es automático, pero la probabilidad de que haya más dificultades para formar para obtener mayorías absolutas, ¿no? Porque hay un fenómeno que se llama fragmentación política y entonces es ahí donde veremos mayores negociaciones y muy probablemente mayor inestabilidad, ¿no? En el caso de Italia, atiende por un lado, sí, al número de partidos políticos que existen, pero también a las propias reglas del sistema, ¿sí? En España, conocerán el caso, ha sucedido algo similar. Después de los pactos de la Moncloa, de la transición a la democracia en los años 80, la caída del régimen franquista, hubo dos partidos, básicamente, ¿no? Que se disputaron a nivel nacional. A nivel subregional siempre ha habido como más partidos y tienen sus propios parlamentos y sus propias reglas, pero a nivel nacional había básicamente dos agrupaciones políticas fuertes que eran herederas, ¿no? De la historia político-social española. El Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y el Partido Popular. El Partido Popular más bien monárquico, digamos, ¿no? Un poco algunos reivindicando la figura de Franco, y el Partido Socialista Obrero Español
si bien no necesariamente, o no todos sus integrantes, todos los partidos políticos son heterogéneos, ¿no? Pero no todos sus integrantes necesariamente republicanos, ¿no? Recordemos que la dictadura de Franco estuvo precedida por la República Española y la Guerra Civil, que eso derivó, ¿no? Se votó por una república, se depuso al rey, se fue al exilio, y luego otras fuerzas políticas. Vean la película El canto de las mariposas para que tengan un poco de contexto. Bueno, en esta película del Toro, El laberinto de Fauno, se trata un poco de la guerra civil, y digo, hay muchos libros también, ¿no? Para ahondar en el tema. Hace poco la revista Proceso sacó un especial de 2 números, muy buenos los dos, sobre la República y la Guerra Civil Española, ¿no? Que tuvo muchas manifestaciones artísticas. México acogió a muchos refugiados españoles, creció mucho en muchos sentidos, ¿no? Académicamente, vino Luis Buñuel, entre otras grandes personalidades, Luis Villoro, etcétera, ¿no? Se construyó, entre otras instituciones, el Colegio de México, el Colegio de Madrid, bueno, mucha riqueza, pues, cultural. Pero bueno, el chiste es que estos dos partidos se disputaron durante un buen número de años el poder, y básicamente era un sistema bipartidista. Pero ¿qué pasó? Que se fue fragmentando. Y ahí podemos añadir otros elementos que son interesantes, de crisis de representación, crisis de democracia, crisis de los partidos políticos. Pero independientemente de eso, o bueno, como producto de eso, empezaron a surgir otras agrupaciones políticas que cuestionaban a esos dos partidos, ¿no? Luego de la crisis de 2006-2007 en España, que se agudizó, bueno, en realidad fue 2008, ¿no? Pero es que el partido al que me refiero surgió por ahí. La crisis de 2008, que afectó a todo el mundo, pero de manera particular en Europa, España y a Grecia, supuso que se cuestionara el papel del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Que además en ese entonces tenía el gobierno. Y bueno, el chiste es que en este cuestionamiento, en esta crisis de representación, surgió otro partido, un partido que estaba conformado por gente que venía de las universidades, ¿no? De aspecto así como rebelde, ¿no? Recordarán o habrán visto a Pablo Iglesias, ¿no? Con su personalidad, ¿no? Cabello largo, aretes, ¿no? O sea, como que un poquito desafiando el modelo que se tenía de los partidos, obviamente con un discurso igualmente que desafiaba a la idea que se había hecho de democracia únicamente como procedimientos, y que tuvo sus buenos resultados en un primer momento, inclusive dentro del Parlamento Europeo, y parecía que era inminente que ganara en algún momento en las elecciones subsiguientes el poder completo, ¿no? Y aunque no fue así, también nacieron otras agrupaciones, una Ciudadanos, cuya ideología no estaba como muy clara, y otra Vox, que era a la derecha del Partido Popular, ¿no? A la derecha de la derecha. Y entonces lo que empezamos a ver es que para la formación de gobiernos, con los resultados electorales, vimos eso, fragmentación política, de tal suerte que ya no era tan sencillo formar gobiernos. Cuando tienes dos, ya dijimos, pues uno necesariamente va a obtener la mayoría. Cuando tienes 3, 4 y eso arroja resultados que fragmentan el voto y no arrojan mayorías, tenemos que tener coaliciones, ¿sí? Entonces, ha habido coaliciones del Partido Popular, nunca ha habido propiamente una coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, pero ahorita lo que encontramos, después de muchas dificultades que tuvo el gobierno anterior, encabezado por Mariano Rajoy, para formar gobierno, que se rompió su coalición, etcétera, una coalición que tiene un faro ideológico común, el Partido Socialista Obrero, con Podemos y algunas otras agrupaciones más pequeñas, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos, ¿no? Ejemplos de tipos de coaliciones que logran gobiernos, pero las dificultades. En Italia es el caso más paradigmático de, si ustedes ponen un buscador crisis de gobierno, yo estoy seguro, no he hecho el ejercicio, pero estoy seguro que si buscan crisis de gobierno, va a arrojar Italia, ¿no? Porque es un concepto muy común allá, que se rompa la coalición, se rompen a cada rato. Los primeros ministros, en principio, tendrían que durar en el cargo 5 años, pero solo ha habido 2 desde que Italia es república, o sea, desde 1946, que lo han logrado. El último de ellos, Silvio Berlusconi, ¿no? Que bueno, por razones ahí raras que no quisiera detenerme ni quisiera explicar demasiado,
porque no tengo muy buen aprecio por ese señor, pero bueno, lo logró, ¿no? En fin, el chiste pues es que, decía, las reglas importan, los partidos importan y las coaliciones en los sistemas parlamentarios son indispensables. Bueno, derivado de todo esto, vamos a ver una serie de supuestos, ¿no? Yo insisto, los partidos políticos, aquí vemos en la diapositiva que dice derivados de las teorías de elección racional y de juegos. Esa teoría es una deriva, es una manifestación de este modelo económico racional utilitario que parte de una serie de supuestos que yo no comparto. Hay un módulo en un diplomado sobre, no me acuerdo cuál es el diplomado, pero que se llama Teoría de Juegos y Partidos Políticos, y a lo que me dedico es a pegarle a la teoría de juegos, ¿no? Se explica y todo, pero se señalan todas sus limitaciones, que son muchas, ¿no? Porque parte de esta idea, que claro, ahorita que yo la diga van a decir, no, pues es que sí, eso es así, ¿no? Porque ha sido como la forma, perdón, de construir un sentido común compartido, de naturalizar una serie de ideas en torno a las relaciones sociales, en torno a los partidos políticos, que básicamente dice, pues todos son lo mismo, buscan lo mismo. Esta idea de las reglas del juego, ¿no? Un jugador en un tablero, en cualquier juego que ustedes piensen, ¿no? Desde el más básico o menos sofisticado, ¿no? El Serpientes y Escaleras que compramos en los altos, o el Submarino, el que sea, pues los jugadores quieren ganar. Y ya, ¿no? Y van a ganar de conformidad con las reglas y van a avanzar o van a retroceder según se les vaya dictando las reglas del tablero. Pero los partidos políticos representan intereses, y no solo intereses egoístas, ¿no? Intereses sociales, ¿no? Entonces, bueno, esa es una crítica, por lo menos, ¿no? Pero hay una serie de supuestos que vamos a tomar, que los partidos son actores unitarios, es decir, actuarán como un solo partido cuando las condiciones políticas les permitan obtener, tanto en un sistema presidencial, veremos las coaliciones en sistemas presidenciales, como en un sistema parlamentario, actuarán como actores únicos si no necesitan de los otros partidos. Esa es una parte lógica en el sentido de que la cooperación entre los partidos, cuando se trata de ceder espacios de poder, lógicamente, solo será cuando las condiciones así lo exijan, ¿no? Los gobiernos de coalición son gobiernos mayoritarios, ¿sí? Ya vimos por qué. Hay gobiernos que necesitan, dependiendo de las reglas del propio sistema político, del sistema de gobierno, como en el caso de los sistemas parlamentarios, para que haya gobierno es necesario que haya mayorías, y para que haya mayorías en sistemas que tienen más de un partido, donde tienen más de dos partidos, y además hay fragmentación política, entonces necesitaremos gobiernos de coalición. Y las coaliciones, cuando se forman, son una solución, ¿no? Para formar un gobierno, en el caso de los sistemas parlamentarios. Y otro tipo de soluciones, ahorita vamos a ver los tipos de coaliciones, además de las coaliciones de gobierno, pero una solución para un problema, por un lado de cooperación, pero para distinto tipo de problemas políticos. Y luego, esta parte de por qué las coaliciones. Y veremos entonces que este supuesto de la teoría de juegos y la elección racional se tropieza muchas veces, ¿no? No explica todo, aunque los que hacen ciencia política económica digan que sí lo explica todo, y que los que pensamos como yo somos al menos unos hipócritas, porque no queremos reconocer que nuestras motivaciones son fundamentalmente racionales en términos instrumentales, ¿no? Y eso tiene muchas derivas en la esfera pública. Ya después los discutiremos si gustan. En fin, entonces, estos primeros elementos, y vamos a pensar en tipos de coaliciones, ya que estamos hablando de sistemas políticos, aunque no hemos entrado a las coaliciones en los sistemas presidenciales. No me detengo demasiado en hablar en las características de los sistemas presidencialistas o presidenciales, porque ya las conocemos, ¿no? Se deposita el ejecutivo en una persona, es un asiento uninominal, ¿no? De tal suerte que el que pierde, pierde todo, y el que gana, gana todo,
porque solo es un lugar, ¿no? A diferencia de lo que puede pasar en los parlamentos, en donde el que pierde no necesariamente pierde todo, porque tiene sus escaños, y además los partidos no depende la formación de una coalición de cuantitativamente el número de votos que tenga un partido, ¿no? Claro, entre más número de votos, más posibilidades tiene de, por un lado, si es el partido más votado, aunque tenga el 30% de los votos y necesite de los otros, de tener un poco mayor de ventajas en la negociación, pero eso es solo hipotéticamente, ¿no? Por eso como resulta interesante ver Borgen o leer algunas cosas relativas a sistemas parlamentarios, pero en su funcionamiento, no tanto en su teoría, ¿no? Sino cómo ha sucedido, por ejemplo, en Italia. En Italia siempre es interesantísimo porque tiene esta parte, siempre se rompen las coaliciones y se vuelven a formar, ¿no? Y se vuelve a elegir al mismo primer ministro o se elige uno nuevo, duran poquito, ¿no? De hecho, acá se acaba de nombrar el año pasado a Mario Draghi a finales del año pasado porque se rompió justamente una coalición sui generis que había surgido en 2017, se rompió, en 2019 se formó otra, y se rompió en 2021 y entonces se formó una nueva, ¿no? Sin que mediaran elecciones, o sea, no hubo votaciones de parte de las y los italianos, ¿no? Sino que fueron las negociaciones internas, que esa también es una parte interesante de los sistemas parlamentarios, ¿no? No son necesariamente las elecciones en última instancia, salvo cuando tienen que celebrarse, las que forma la coalición de gobierno. Esta puede surgir cuando todavía estamos dentro del periodo legislativo correspondiente por las negociaciones internas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tipo de coalición de gobierno y decía, en los sistemas presidenciales, como se elige a una persona, los que pierden, pues pierden, y los que ganan, o el que gana, gana todo, ¿no? Y luego están las elecciones legislativas, que tienen su importancia, que también hablan de la composición del Congreso, pero que, como sabemos, van a articular con el ejercicio de gobierno, porque los presidentes, entre otras cosas, pues tienen una agenda legislativa, tienen una agenda presupuestal, y eso, el presupuesto, como saben, es una facultad del Congreso aprobarlo, ¿no? Entonces, el presidente manda una propuesta presupuestal y el Congreso lo aprueba o lo rechaza. Entonces, ahí es necesaria un tipo de coalición. No son coaliciones de índole necesariamente formal, en el sentido estricto, jurídico, que se deba suscribir un documento, que este documento se deba de aprobar, etcétera, sino coaliciones que pueden ser duraderas o no. Es decir, se forman para la aprobación de un presupuesto, por ejemplo, ¿no? Y no necesariamente se forman coaliciones, a veces simple y sencillamente se vota y cada partido vota desde su postura, desde su bancada y votan una mayoría, o puede haber coaliciones de facto que ya estén formadas, que puede ser que provengan de una coalición electoral, que ahorita vemos, otro tipo de coalición, y entonces apoyen la política presidencial, ya sea para reformas legales, para reformas constitucionales o para la aprobación del presupuesto y de otros cargos, ¿no? Claro, la cuestión con las reformas constitucionales, como lo saben, es que requiere de una mayoría calificada y entonces ahí necesitaremos nuevamente de la negociación y en algún momento de la coalición, ¿no? Entonces, ese tipo de coaliciones que podríamos entender como coaliciones legislativas, pueden ser también coaliciones de gobierno, ahorita vemos en qué sentido, o pueden ser coaliciones coyunturales, o pueden no ser ningún tipo de coaliciones y simplemente ser producto de una negociación política sin que se aglutinen partidos políticos para conseguir fines determinados, ¿no? Un ejemplo de coalición que fue eso, una coalición legislativa exitosa en términos de agenda, no estoy calificándolo en términos valorativos, fue la coalición que supuso el Pacto por México, ¿no? En donde una serie de partidos se pusieron de acuerdo para una agenda en común y sacaron las reformas, ¿no? Políticamente, después pagaron los costos de eso y creo que los siguen pagando. No me meto en ese tema, ¿no?
Pero bueno, entonces estamos en el punto 3, toda coalición vencedora representa una solución, ya sea para formar gobierno en un sistema parlamentario, ya sea en una coalición legislativa de haberla, para lograr los fines de apoyar al gobierno, la gobernabilidad, el presupuesto, etcétera. Y tenemos también otro tipo de coalición, que es a la que vamos a ver con detenimiento mañana, con todos sus requisitos electorales, con la historicidad en el caso de México, que son las coaliciones electorales, ¿no? Entonces, ahí ya podemos diferenciar a nivel institucional 3 tipos de coaliciones, ¿no? De gobierno, legislativas y electorales. Y las electorales, que también representan una solución, aunque tienen su problemática, tienen sus desafíos y tienen su costo político, ¿no? Pero bueno, una agrupación, un convenio que suscriben los partidos políticos, ahí sí, de conformidad con las reglas, ¿no? O sea, como decía, las coaliciones de gobierno y las coaliciones legislativas son coaliciones más bien de facto que de jure, aunque tienen efectos jurídicos, ¿no? O sea, una coalición de gobierno en un sistema parlamentario es necesaria para que forme gobiernos, pero no suscriben un documento vinculante, y eso está sujeto a la negociación política y la coalición se puede romper en cualquier momento, ¿no? Y entonces eso genera que o se tenga que volver a formar una nueva coalición y con ello se nombre a una nueva o un nuevo primer ministro o jefe de gobierno, presidente de gobierno, o que se tenga que convocar a nuevas elecciones, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tipo de coalición que, si bien está prevista, si bien es necesaria, si bien tiene efectos jurídicos, no es una coalición jurídica formal, sino una coalición de índole político con efectos jurídicos. En el caso de las coaliciones legislativas encontramos lo mismo, inclusive el Pacto por México, pues era más un acuerdo político que tenía una finalidad, que estableció una agenda en común y una serie de formas de cómo lograr esos acuerdos, ¿no? De cómo sacar esas reformas y de con qué componentes, pero no era un documento jurídico vinculante. En cualquier momento alguno de los partidos podría haber no participado, ¿sí? En las coaliciones electorales sí vamos a encontrar documentos jurídicos vinculantes, obligaciones, derechos recíprocos y criterios jurisprudenciales que van a marcar una línea con relación a qué se puede y qué no se puede hacer en una coalición. Entonces, una coalición electoral es antes, obviamente, de que se lleven a cabo las elecciones, es una alianza formal entre partidos para la competencia político-electoral en sentido estricto, ¿sí? Y que van a participar en las elecciones y que van a tener una serie, como decía, de lineamientos que marcan sus formas de participación, que marcan sus límites, sus obligaciones recíprocas, etcétera, ¿no? Una coalición de iure menos que de facto, ¿no? Bueno, y entonces en los porqués vamos a encontrar distintas respuestas. Y las motivaciones son diversas. También depende del tipo de coalición, también depende del tipo de fines, y entonces podemos prescindir de la idea, y ahorita vamos a ver por qué, de que toda coalición política sirve para ganar, ¿no? Vamos a ver que hay tipos de coaliciones que no tienen necesariamente ese componente. Y voy a hablar de una coalición electoral no mexicana que tiene un componente ideológico, que tuvo su éxito y ha tenido su éxito político, pero que es una coalición que tiene una composición ideológica. Ahorita vemos la parte de la ideología, porque también está, que tiene una composición ideológica, que tiene un faro y que no se mueve por el interés de, bueno, pues yo hago una coalición con quien se pueda. Claro, hay veces que es necesaria esa negociación, como en el caso de los sistemas parlamentarios, con sistemas de partidos fragmentados, en donde pues es que necesariamente tengo que negociar. Aunque en esas coaliciones de gobierno podemos encontrar casos como los de España, en donde la coalición tiene coordenadas políticas muy definidas, ¿no? El PSOE y Podemos son partidos que tienen una cierta afinidad ideológica, aunque cuando surgió Podemos cuestionaba el papel del PSOE en el gobierno y en su acción social, digamos, ¿no? Y ellos se presentaron como los verdaderos representantes de la sociedad que no volteaban a ver los del PSOE, digamos, ¿no? Pero finalmente sí hay una afinidad ideológica importante. En ese momento el Partido Socialista Obrero Español
fue el partido más votado y por eso se nombró, el presidente se llama Pedro Sánchez, se nombró a él y como vicepresidente a Pablo Iglesias. Después Pablo Iglesias renunció, eso no importa mucho, ¿no? Pero la coalición se mantiene. Pero es una coalición en donde sí encontramos como elemento aglutinador una serie de presupuestos ideológicos básicos. No es el caso de Italia. Una de sus coaliciones, la primera de 2019, fue una coalición muy rara porque, entre otras cosas, incluía a un partido político que cuando surgió se llamaba la Liga del Norte o la Lega del Norte, que es un partido de corte fascista, para decirlo, como Vox, ¿no? En España, para decirlo así de manera sencilla. Por lo tanto, su inserción en la democracia no está del todo clara y si me preguntan a mí, no es un partido democrático, no puedo, y ahí volvemos al tema primero, ¿no? De son democráticos porque hay reglas, porque hay instituciones, porque hay partidos, porque esos partidos reflejan la pluralidad y puede haber partidos no democráticos, sí. ¿Qué hacemos con esos? Ese es otro desafío, ¿no? Pero claro, si son partidos que son excluyentes, como la Lega del Norte, como Vox, si son partidos que no respetan todas las diversas manifestaciones de la pluralidad social, si son partidos de corte xenofóbico, si son partidos que tienen discursos de odio y que reivindican una serie de manifestaciones violentas, pues no son partidos políticos democráticos. Independientemente de eso, la Lega fue un eje articulador de un gobierno de coalición en Italia. Después se salió, se rompió esa coalición, hubo una nueva que después se volvió a romper y tenemos la de ahorita, que es una coalición también como pluricompuesta, ¿no? No está la Lega, por suerte, pero de todas maneras están otros partidos que no tienen como elemento aglutinador la ideología y también por eso muchas veces hace que se tropiece y que se rompa la coalición. En fin, son distintas soluciones y volvemos a los porqués. Los porqués pueden ser finalidades ideológicas, finalidades sociales, finalidades políticas, ¿no? Al final todas son finalidades políticas, ¿no? De instrumentar cambios, de ejercer recursos, de pensar qué papel debe tener el Estado y de pensar cuál es el proyecto político adecuado o más adecuado para la comunidad, ¿no? Digamos. Y eso lo vamos a ver tanto en las coaliciones electorales como en las coaliciones legislativas, como en las coaliciones de gobierno, aunque en muchas ocasiones también vamos a encontrar dificultades por esa falta de afinidad ideológica. Pero decía que hay una coalición electoral que ha sido coalición de gobierno y es coalición legislativa cuando son gobierno y mantuvieron el gobierno durante mucho tiempo, exitosa en todos sentidos, y que es un país que en muchos sentidos se sale de la regla, ¿no? No solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, que es Uruguay. Y Uruguay, búsquenlo, el Frente Amplio, ¿no? El Frente Amplio que tiene sus antecedentes, inclusive antes de la democracia uruguaya. Algunos de sus líderes, entre ellos el que fue presidente José Mujica, fue encarcelado, ¿no? Durante mucho tiempo. Después formaron esta coalición, aglutinan a una serie de partidos, a una serie de ideologías de corte progresista social, y lograron durante muchos años sucederse en la presidencia, ¿no? Hasta hace poco, hace un par de años, que perdieron las elecciones en la segunda vuelta, pero bueno, es una coalición, y así como la de España, y así como algunas otras, que habla de que, por un lado, los partidos políticos no siempre son actores unitarios y que no siempre buscan un interés inmediato de ganar a costa de lo que sea. Obviamente depende de las reglas, depende de la historia político-social, ¿sí? Y entonces, obviamente, lo que vamos a encontrar justamente es que las coaliciones no tienen una sola explicación, que lo que motiva a los partidos a coaligarse depende de muchos otros factores y no tenemos siempre que irnos por la fácil decir, claro, pues quieren ganar y ya, ¿no? Bueno, y entonces aquí tenemos, ¿no? Todas estas dimensiones que ya señalé. La horizontal vertical que tiene que ver, claro, el partido más votado tiene mayores recursos para la negociación, aunque no necesariamente quiere decir que el partido más votado va a obtener
la representación que busca en los sistemas parlamentarios, ni va a obtener todo lo que busca en los sistemas presidenciales, ¿no? Pero sí es quien puede articular de mejor forma esa coalición. Pasa lo mismo en una coalición electoral, el partido potencialmente más fuerte tiene una cierta ventaja con relación a los otros partidos que forman parte de esa coalición, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, será horizontal o más horizontal en la medida que la coalición, en cualquiera de sus manifestaciones, esté compuesta por partidos que potencialmente son igualmente fuertes o de facto, en los hechos, son igualmente fuertes, ¿no? Por los resultados electorales. Y bueno, la dimensión sociopolítica, que ya la he mencionado, y la externa, que tiene que ver con por qué formamos una coalición dependiendo de condiciones externas, ¿no? Es decir, dependiendo de, a veces, las motivaciones varían en el sentido de, bueno, yo puedo formar una coalición para que los otros no formen una coalición, para que este partido no se vaya con los otros y formen una coalición que supondrá otra forma, otro que hacer, otras cosas, ¿no? Y en las coaliciones electorales podrá suceder algo similar, ¿no? Voy a aglutinar al mayor número de fuerzas posibles para efectos de pluralidad, pero también para efectos de restar fuerza a otras posibles coaliciones políticas que nos podrían disputar en un momento dado, ya sea el poder electoral o en el Congreso la representación, por un lado, pero también el ejercicio de gobierno, el presupuesto, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todas estas dimensiones van a jugar, van a ser factor a la hora de entender por qué se forma una coalición, que es lo que ahorita más importa para efectos del día de hoy, ¿no? Bueno, y ahora clasificaciones o tipologías de las coaliciones, aquí sí, en los sistemas parlamentarios, ¿no? Obviamente, las que son ganadoras en sentido estricto, ¿no? Es, pues, un índice cuantitativo, ¿no? El que gana, el que tiene el mayor número o de partidos o de representantes, ¿no? Y entonces se forman coaliciones ganadoras en ese sentido. Hay unas de mínimo tamaño, igualmente, ¿no? Apenas alcanzamos, aglutinando a este otro partido y a este otro, apenas alcanzamos el 50% más uno. Claro, entre más grande sea la coalición, menos inestable será, ¿no? Porque si la coalición representa el 70% de los escaños, entonces lo que tendremos es que si se sale un partido que tiene el 10%, la coalición se mantiene, ¿no? Entonces, el tamaño importa en ese sentido, ¿no? Igualmente, coaliciones ganadoras con menor número de partidos, obviamente, entre menos partidos haya, es más fácil obtener coaliciones, en el sentido que hay menos intereses en juego que se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Una mayor fragmentación política, que esto no solo depende, como ya había dicho, pero vale la pena que lo repita, del número de partidos, sino de los resultados electorales. Puedo tener 50 partidos, y no es una exageración, en Argentina hay un número considerable de decenas, sí, son como 50 o 60 partidos, aunque se aglutinan en coaliciones, justamente, ¿no? También pasa en Ecuador. Pero bueno, el mayor número de partidos hace más probable la fragmentación y con ello que sea más difícil que haya coaliciones, ¿no? Si solo tenemos 3 partidos, es relativamente sencillo, aunque ahí dependerá de otros factores, que haya coaliciones, ¿no? Con mínima heterogeneidad, ¿no? O sea, lo mismo, como les comenté, por ejemplo, en el caso de España, la coalición de gobierno actual es poco heterogénea, ¿no? Es decir, no solo es que sea poco plural, porque de hecho Podemos, hasta se llama ya Unidas Podemos, ¿no? Tienen un discurso de pluralidad social, pero ideológicamente tienen programas, tienen preferencias políticas semejantes y eso les permitió articular el Frente Amplio, aunque no es un sistema parlamentario el uruguayo, pero es una coalición homogénea, más o menos, ¿no? En el sentido que hay intereses que representan cuestiones similares, ¿no? También puede haber coaliciones ganadoras que no sean muy afines, ¿no? Partidos más o menos cercanos en el espectro político.
esta idea también de, bueno, vamos a dejar de lado algunas de nuestras diferencias, sobre todo para alejar a este otro partido político que sí puede representar algún peligro. Algo pasó así en Europa, me parece que fue en Austria, donde se arrinconó al partido que también ¿no? en estos países primermundistas y que todo el mundo, claro, aquí no es Austria, aquí no es Suiza, pues que encontramos ejemplos de partidos no democráticos, aquí no existen esos, ¿no? Podrá haber por ahí alguno que declare alguna barbaridad no muy democrática que digamos, pero los partidos en general no se puede pensar que no sean democráticos en términos de pluralidad, en términos de discurso, en términos de inserción a las reglas y a los valores de la convivencia social, ¿no? Entonces, solo para ponerlo así como un asterisco de, pues sí, Austria muy bonito, Salzburgo, todo funciona muy bien, pero tienen esta parte xenófoba, tienen un pasado muy, muy lamentable, digamos, ¿no? Aunque de ahí sea Mozart y tengan toda esta construcción histórica tan interesante y tan rica y tan buena, ¿no? Pero también tienen esa otra parte en donde también podemos cuestionar qué tan democráticos sean y pasa lo mismo en Italia, pasa lo mismo en España, pasa lo mismo en Alemania y en Holanda, aún en Holanda y en estos países, ¿no? Pero bueno, entonces, de acuerdo con algunos estudios, dentro de estas teorías de coalición, las coaliciones ganadoras mínimamente afinas son las más acertadas, ¿no? Digamos, son las que más duran en el tiempo, ¿no? Que ese es como el criterio para medir por qué puedes decir que una coalición sea más o funciona mejor que otra por la estabilidad que logran, es decir, por el tiempo que logran permanecer como coalición, ¿no? Bueno, decíamos, se puede clasificar de muchas maneras y esto lo vamos a ver mañana en el aspecto jurídico, ¿no? Coaliciones totales, parciales, depende ahí de los elementos jurídicos, en sentido estricto. También habíamos visto, esto no está en nuestras clasificaciones, pero vimos que había coaliciones de jure y de facto, ¿no? Que atienden a criterios políticos estrictos o a criterios jurídicos. Voy a hacer esto pequeño nada más para revisar que tenemos bien de conexión, sí. Ok, entonces regreso a la presentación, solo que para poderla poner completa me va a regresar al principio. Entonces decía, ¿no? Puede haber este tipo de coaliciones de jure y de facto. Y luego, bueno, totales o parciales, mañana vamos a ver cómo la legislación mexicana las diferencia. Otras que buscan acceder político y otros que buscan mantenerse en el poder político, ¿no? Acceder al poder político, ahí podemos encontrar coaliciones electorales o propias coaliciones de gobierno, pero también en las coaliciones de gobierno entenderemos que habrá las que se mantengan así, o sea, que si se rompiese la coalición va a tratar de formarse otra para mantener el poder, digamos, el partido mayoritario, el partido que aglutina la mayoría de los votos o que tiene la representación, bueno, no la representación, que tiene la titularidad del Ejecutivo, es decir, el primer ministro sale de ese partido, tratará de mantenerse ahí, ¿no? Y tratará de formar una coalición que mantenga el gobierno. En Italia pasó en 2019, hubo una crisis 2020, se mantuvo el mismo primer ministro, jefe del Consejo de Ministros, se rompió en 2021 y ya se tuvo que nombrar uno nuevo, aunque había una posibilidad de que continuara por un tercer periodo, ¿no? Un tercer periodo que, insisto, no periodos en sentido estricto, sino periodos que es lo que dura la coalición. Obviamente, las coaliciones también tienen que ver con el número de partidos, puede ser de 2 partidos, si son partidos que por sí mismos logran el mayor número de votos en el caso de las coaliciones de gobierno, o multipartidistas. Claro, estas bipartidistas o multipartidistas son coaliciones que se pueden presentar tanto en sistemas presidenciales como en sistemas parlamentarios, y también las que buscan acceder al poder político. Puede haber coaliciones electorales que fundamentalmente buscan eso, ¿no? No buscan mantenerse en el poder, aunque podrían también, ¿no? En una elección, aunque se trate de candidatas y candidatos diferentes, pero mantenerse esa coalición que pudo haber tenido una cierta eficacia gubernamental, que pudo haber competido en la elección anterior como coalición y decidan volver a ir en coalición y, por lo tanto, tratar de volver a ganar las elecciones. Es el caso del Frente Amplio en Uruguay. Aquí en México tenemos ejemplos
de ese tipo también, ¿no? Las de México normalmente no las voy a mencionar, o solo mencionaré cuando sea como un pasado ya un tanto cuanto remoto, ¿no? Bueno, las coaliciones legislativas que esas podré mencionar, nada más mencionar al Pacto por México, ¿no? Como un ejemplo únicamente de una coalición legislativa. Ahora, ¿en qué ámbito se desarrollan las coaliciones? Obviamente, ¿en qué sistema político? ¿Bajo qué circunstancias? ¿En qué sistemas electorales? ¿Contra quién se enfrentan? Y eso, pues ahí seguimos tratando de responder y de plantear los múltiples porqués de una coalición, ¿no? El espectro ideológico, que puede ser o no un indicador, pero que si fuera un indicador, entonces aquí ya ponemos en cuestión que sean siempre actores unitarios. Por eso es importante el Frente Amplio, por eso es importante la coalición de gobierno actual en España, ¿sí? Que el espectro ideológico puede ser un faro o puede ser un cauce, ¿no? O puede ser una explicación de por qué la coalición. Y además es la explicación más plausible, ¿no? Normalmente se formarán coaliciones, por lo menos en principio, con quienes tenga o se tenga alguna afinidad, o si no una afinidad así total, por lo menos el menor tipo de diferencias posibles, ¿no? Entonces, eso resulta más o menos lógico, ¿no? Y obviamente el tiempo que perdura, ¿sí? Y bueno, la organización, cómo se reparten el poder entre esas coaliciones, ¿no? Los ámbitos que ya habíamos dicho, ¿no? Que pueden ser electorales, legislativas y de gobierno, ya no me detengo en esto porque ya lo vimos, ¿sí? Importante aquí que las coaliciones legislativas y de gobierno en los presidencialismos pueden ser antecedidas por coaliciones electorales, ¿sí? Y las coaliciones electorales se pueden pensar como una estrategia de competencia y que no necesariamente se van a traducir en coaliciones legislativas y de gobierno. Normalmente sí pasa, pero no hay una obligación insisto, no es una derivación automática, ¿no? Bueno, entonces, una coalición ahora sí electoral. ¿Qué es una coalición electoral? Es una unión temporal, tiene este elemento, transitoria, y que emerge de convenios que celebran dos o más partidos políticos nacionales en el orden federal o partidos políticos nacionales y estatales o solo estatales en el orden local para postular candidaturas a cargos de elección popular, ¿sí? Es una definición sencilla, pero que nos da todos estos elementos, ¿no? La temporalidad, ¿no? Es una unión que tiene fines electorales. Obviamente se entiende, pues, que la coalición electoral termina una vez que se consiguen esos fines. Se puede prorrogar, digamos, ¿no? Puede llegar al ámbito legislativo, puede llegar al ámbito gubernamental, pero no es o sea, cuando se suscribe el convenio de coalición, no está suscrito que esta deba de prorrogarse más allá de las elecciones. Se puede prorrogar por otros aspectos, pero no porque haya una vinculación jurídica necesaria a seguirse, ¿no? Y bueno, obviamente las coaliciones electorales que tienen esa finalidad, por un lado, de índole así, electoral, de índole de competencia política en sentido estricto, después pueden extenderse a la legislatura y al gobierno, ¿no? O sea, los partidos que componen esta coalición pueden llegar a un acuerdo mínimo en los convenios de coalición y estos acuerdos les permitirá superar barreras ideológicas, programáticas y entonces formar una plataforma electoral en conjunto, ¿no? Una plataforma electoral que trascienda únicamente a la elección presidencial. Y claro, cuando formas una coalición electoral, también está el aspecto negociación, ¿no? Vamos a competir conjuntamente, hay una serie de finalidades. Ahorita vamos a ver ese aspecto ideológico que lo he mencionado, pero no lo he articulado de manera cabal o completa. Y entonces, bueno, y como hipótesis, los partidos, digo como hipótesis, pero que se ha verificado en diversas ocasiones, aquellos partidos que forman una coalición electoral tienen más probabilidades de apoyar la agenda legislativa, presupuestal del presidente que quienes no están en ella, ¿no? Eso es también un elemento a considerarse cuando se forma una coalición electoral, estudiar los porqués. Bueno,
también en miras no solo a los fines estrictamente electorales, porque ahorita vamos a ver en los tipos de coaliciones, y sucede muchas veces que hay coaliciones que uno no comprende muy bien, ¿no? Que dices, híjole, es que ¿por qué? ¿Por qué se coaligaron? Porque también, a ver, las coaliciones en términos electorales tienen costos, ¿no? Para bien y para mal. Pueden reflejar pluralidad y puede ser esa. La intención es hipótesis, ¿no? De decir, bueno, es que las diferencias ideológicas, si bien pueden llegar a ser importantes, también tanto unos como otros tenemos la intención de construir, de pensar más allá de eso, ¿no? Yo no sé si sea posible tal cosa, yo creo que no se puede, pero bueno, hay discursos políticos en ese sentido, pero también tienen otras finalidades, ¿no? No únicamente, o sea, puedo asumir el costo de decir, bueno, voy a formar una coalición que va a ser muy cuestionada. Sin embargo, recordemos esto, ¿no? La cuestión externa, ¿no? Sin embargo, o sea, pensando en que también hay un poco de lógica en este sentido, ¿no? Hay un poco de cálculo o mucho de cálculo a la hora de formar una coalición, más allá de la cuestión de la ideología, puede haber circunstancias en las cuales tú digas, bueno, yo no pues, pero un partido tratando de explicar, ¿no? Porque dijimos que esta primera parte de explicar por qué las coaliciones, y depende de una serie de cosas, depende de cuestiones institucionales también, pero bueno, el chiste es de en esos porqués hay costos políticos, decía, costos político-electorales, me va a costar votos, para bien o para mal, pero en mis porqués el cálculo puede ir más allá de lo estrictamente electoral y decir, a ver, de todas maneras, yo soy el partido que va a ser el más votado potencialmente, puedo sacrificar 1 o 2 puntos porcentuales haciendo una coalición que me va a dar beneficios después en el ejercicio de gobierno. ¿Por qué? Porque esos pocos diputados que me sumen me van a permitir tener una mayoría, por ejemplo, ¿no? Entonces puede ser parte, no digo que sea, pero puede ser dentro de las explicaciones de por qué cierto tipo de coaliciones, ¿no? Pero claro, el espectro ideológico importa y también estas otras cuestiones que van más allá de lo meramente electoral, pero que pueden ser parte de los porqués de las coaliciones electorales, ¿no? Entonces, bueno, esto que ya habíamos visto, la importancia de las coaliciones, esto del apoyo al presidente, y tendremos que diferenciar a las coaliciones electorales, ¿no? Primero del otro tipo de coaliciones que ya vimos, de otras formas de participación conjunta, en donde también los partidos colaboran, cooperan entre sí, pero mediante otras formas. Las fusiones. En el caso de las fusiones, lo que vamos a encontrar es efectos jurídicos distintos. En una coalición, los partidos políticos conservan su denominación, conservan su membrete, conservan a su militancia, no dejan de ser el partido político X, Y o Z. Supongamos que la coalición estuviera formada por esos partidos. Entonces, en una coalición aparecerán los partidos, ya veremos mañana cómo aparecen en la boleta electoral, cómo se hace la sumatoria de los votos en ese caso, pero aparecen y son los partidos políticos, ¿no? Que celebran un convenio de coalición para que un cierto número de candidaturas, veremos mañana las coaliciones y sus diferentes formas que contempla la Ley General de Partidos Políticos, pero se diferencian primero de una fusión, porque en una fusión los efectos jurídicos es que los partidos o uno de los partidos, X, Y, Z, pierden su identidad jurídica, su personalidad jurídica, para formar parte ya sea que los absorba otro partido, ¿no? O que formen uno nuevo a partir de esa coalición y entonces se fusionan, obviamente, habrá un partido que conserve su registro, lo cual no quiere decir que no pueda cambiar de denominación, y entonces ya no sean los partidos X, Y, Z, sino el partido X, Y y Z, y sea una nueva denominación, o que el partido X conserve su fuerza, su poder, y solo el Y y el Z se unen a pero entonces dejan de existir el Y y el Z, y solo existe el X, ¿no? Eso, como lo que sucede en las fusiones en el derecho mercantil, ¿no? Una empresa que absorbe a otra puede o no cambiar la denominación, o conservar la denominación de la empresa más fuerte, ¿no? En fin,
Eso en una forma de participación conjunta. También es la unión de partidos políticos y que obviamente tiene consecuencias electorales, ¿no? Y las candidaturas comunes. No hay una coalición, ¿no? Y por lo tanto no se plantean compromisos posteriores, ¿no? No hay una serie de obligaciones y de derechos recíprocos, ni se ciñen a las reglas propias de las coaliciones. Ya vimos las coaliciones legislativas, ¿no? Tienen esta finalidad, ¿no? Cuando decimos por qué las coaliciones, bueno, dependiendo del tipo de coalición de que se trate. En el caso de las legislativas, pues ya aquí en una definición mencionamos, ¿no? Pero aquí en una definición propia, ¿no? Ofrecen estabilidad, eficacia legislativa, ¿no? Pues es decir, que la agenda presidencial, que la agenda del Ejecutivo se cumpla más o menos, ¿no? Que el gobierno tenga esto que le llaman gobernabilidad, y que ha habido mucha discusión al respecto, ¿no? Y que eso le permita tanto el ejercicio presupuestal, los nombramientos, como saben, algunos nombramientos están sujetos a la aprobación del legislativo, y no solo nombramientos de gabinete, también algunos nombramientos de gabinete, sino nombramientos de otros funcionarios, inclusive de otros poderes, ¿no? Sucede con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, todo ese tipo de decisiones, todo ese tipo de cuestiones, también las coaliciones facilitan que exista. En el caso, por ejemplo, del Pacto por México, pues había toda una agenda legislativa, había toda una serie de reformas constitucionales y jurídicas, un andamiaje, ¿no? que se quería construir y que se logró. Luego se pagaron los costos, en los que no me detengo, pero bueno, se logró ese objetivo, digamos, ¿no? Y entonces, las coaliciones, los partidos normalmente son los mismos, ¿no? No hay acuerdos que se establezcan de manera arbitraria con los demás. Hay una relación más o menos vertical, que diga más o menos horizontal, y digo más o menos porque, bueno, siempre va a haber un partido que tenga una mayor fuerza y que por lo tanto tenga mayores elementos para negociar, ¿no? Y habrá otros que tengan pocos elementos, lo cual no quiere decir que los partidos chiquitos no importen, ¿no? Esos importan en momentos muy específicos, ¿no? Algunos en la ciencia política le llaman partidos bisagra, porque son los que pueden destrabar una cuestión legislativa, y ahí tiene más sentido que haya una coalición previa, ¿no? Porque entonces ese partido pequeño ya no va a ser una bisagra, ya es un aliado, y entonces esos poquitos votos en algún momento me pueden dar una mayoría necesaria, ¿no? Obviamente, aquí ya estamos hablando de pactos vinculantes. No necesariamente, decía, estos son, cuando hablamos de coaliciones legislativas, estamos hablando normalmente de coaliciones de facto, aunque pueden estar precedidas de coaliciones electorales, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son las políticas públicas que se van a desarrollar? ¿Mediante qué instrumentos? ¿Cuál es el contenido de las leyes? Hay una cierta coherencia, una serie de ideas compartidas en cuanto a qué problemas y cómo atacarlos, ¿no? Entonces, bueno, los partidos se comprometen a cumplir con ese programa, ¿no? Pero, otra vez, no hay nada que jurídicamente los obligue a ese compromiso. Es un compromiso político, de facto, sobre todo, ¿no? Aunque tiene efectos jurídicos. Los efectos jurídicos, pues la legislación, nada más y nada menos, ¿no? Pero bueno, el porqué de esa coalición, digo, más allá de los porqués políticos que más o menos vimos, ¿no? También es como objetivo formar mayorías en el Congreso para respaldar al gobierno, ¿no? Delimitar, controlar, reclamar, ¿no? Y entonces, obviamente, pues las diferentes facultades que tiene el propio Congreso, ¿no? Y obviamente también limitar en el sentido estricto a los otros partidos políticos, ¿no? A los otros partidos que no forman parte de la coalición y que no tienen una mayoría, ya sea para bloquear o para reclamar, etcétera, ¿no? Obviamente, aquí lo que decíamos es los partidos mayoritarios tienen mayores elementos tanto de negociación como menos motivos en principio para buscar coaliciones, ¿no?
En todo caso, cuando los partidos en el gobierno o el partido que haya obtenido la mayoría de los votos y también es el partido del gobierno, ¿no? Cosa que en México no sucedió hasta 2018 desde el 97. Recordarán ustedes que la primera vez que el partido, que en ese entonces no se podría decir que era un sistema político democrático, ni a nivel institucional, mucho menos a los otros niveles a los que me refería al principio de la clase, pero que perdió la mayoría en el Congreso, el partido hasta entonces hegemónico, definido así por Giovanni Sartori, mañana vemos esa parte, pero entonces pierde la mayoría legislativa y no habíamos tenido gobiernos con mayorías hasta 2018. Un gobierno que tiene la mayoría absoluta, el 50% más uno de los votos, los pactos legislativos que forma serán muy específicos, muy coyunturales, ¿no? Obviamente, tratando de que el costo político sea el menor posible, porque tienes la mayoría o tienes mayores elementos de negociación con relación a los otros, ¿no? Otra vez, estamos tratando de entender los porqués, sin olvidar que también ese gobierno de 2018, independientemente de las mayorías de los partidos, fue en coalición, ¿no? Y que eso le permitió también tener una mayoría aún más amplia de la que ya tenía. No me voy a meter con los otros aspectos técnicos jurídicos de la sobrerepresentación, que en su momento ya fueron resueltos, ¿no? Pero bueno, el chiste es que tenía esa mayoría, ¿sí? Un gobierno de minoría necesita de coaliciones, ¿no? Precisa de ellas. Y un gobierno de minoría, suceden los gobiernos de minoría también dependiendo de las reglas. Las mayorías siempre va a ser un tema importante para la democracia, ¿no? Tanto las mayorías en los sistemas, perdón, en las elecciones presidenciales como en las legislativas, y hay diferentes instrumentos institucionales para tratar de formar mayorías. Es deseable, a veces es necesario, como en los sistemas parlamentarios, y es deseable para el ejercicio de gobierno, pero siempre y cuando sean fiel reflejo de la voluntad ciudadana. ¿A qué voy con esto? Por un lado, está la diferenciación de elecciones, ¿no? Una elección diferenciada de la otra, se vota por un presidente de la República y se vota por los representantes populares en elecciones distintas, aunque sea el mismo día. Hay países que contemplan una elección legislativa posterior a la elección presidencial, algunos días después. Esto para que, en todo caso, haya como una mayor reflexión, y hay países latinoamericanos, entre ellos Venezuela. No me meto en el caso de Venezuela, solo lo menciono. Solo para que haya una evaluación, decir, ok, ya sé quién ganó, ¿no? Porque cuando uno acude en la misma jornada electoral, claro, eso tiene complicaciones logísticas, no me meto en esa parte, solo lo menciono, ¿no? Cuando uno acude en la jornada electoral a votar por el presidente de la República y votas por la legislatura, estás en el mismo plano, no sabes quién va a ganar, aunque tengas una proyección, aunque hay encuestas o ya sepas, porque las encuestas arrojan un resultado muy concreto, como en el caso de la elección de 2018, pero no siempre está claro, ¿no? Y entonces se hace un ejercicio de, bueno, quiero apoyar definitivamente o no al presidente, etcétera, suponiendo que ese va a ser el ganador. Y en otros países se contempla que, ok, ya a sabiendas de quién es el ganador, ¿cómo es que quieres que sea su ejercicio de gobierno? ¿Quieres que sea muy sencillito o quieres que tenga que negociar necesariamente, ¿no? Entonces, bueno, por eso se establecen una serie de reglas, ¿no? Para ver si tienen o no, si ese respaldo popular se traslada también al ámbito legislativo. Y entonces, esa parte de la negociación que puede suponer también, como dice aquí, repartir espacios en el gobierno, no solo espacios en sentido estricto de, pues como en los parlamentos, ¿no? Espacios en el gabinete, esto puede suceder o no, pero de acción, ¿no? Por ejemplo, en las comisiones, en la legislatura, etcétera. Bueno, diferentes partes de las, quién preside la mesa electiva, ¿no? Del Congreso, del Senado, de los diputados, etcétera, ¿no? O sea, distintos tipos de negociación, espacios no solo en el gobierno, sino también en la legislatura. Claro, en el gobierno de diferentes formas, hemos visto nombramientos ahí un poco, bueno, no voy a decir ningún calificativo, nombramientos políticos de embajadas, de cónsules, ¿no? Y ahí, pues, puede ser parte de la negociación, ¿no? Entonces, bueno,
por su parte, una definición de coaliciones de gobierno a las que ya nos referimos es un acuerdo igualmente, se establecen objetivos comunes, se reúnen recursos y se asumen compromisos para beneficiar, para distribuir los beneficios, pero para formar gobiernos, ¿no? Son acuerdos explícitos de partidos que obviamente se ponen de acuerdo en cuanto a las políticas públicas, un comportamiento legislativo, pero que tienen un elemento que no está aquí. Sí, apoyo legislativo para la formación y desarrollo del gobierno, en el caso de los sistemas parlamentarios, pero que estas, y acá también, el elemento temporal no está predefinido, siempre son coaliciones más de facto que de jure, y por lo tanto siempre se pueden romper, ¿no? Las coaliciones electorales no. Las coaliciones electorales pueden no trasladarse a una coalición legislativa o a una coalición de gobierno, pero hay un acuerdo suscrito y se tienen que sujetar a ese acuerdo y hay criterios que veremos el día de mañana y leyes que cumplir, ¿no? Entonces, bueno, las coaliciones en estrecha relación entre coaliciones legislativas con las de gobierno, una de las coaliciones legislativas y de gobierno que dijimos que también es electoral más exitosas en los sistemas presidenciales es el Frente Amplio en Uruguay. Y entonces, ¿por qué un partido mayoritario tiene o puede tener, seguimos en los porqués, coaliciones más allá de lo electoral, ¿no? Por un lado, la unidad nacional es uno de los objetivos del Frente Amplio, por cierto, mayorías extraordinarias, grandes, frenar o participar que no genere indisciplina dentro del partido del presidente y necesidad de pluralidad, ¿no? Ahora, en cuanto a las coaliciones de gobierno, como decíamos, pues la mayoría son en los gobiernos parlamentarios, porque en los 70, a partir de la década de los 70, se identificaba justamente la preocupación. Recordemos, a ver, la década de los 70 son importantes porque es el auge económico de Europa con un modelo económico que no es el de ahora, que había esta otra contraparte, ¿no? de la Guerra Fría, que había disputas ideológicas importantes, aún dentro de los sistemas democráticos en el sentido liberal del término, ¿no? Es decir, ustedes saben que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se forman dos bloques sociales económicos que tenían reivindicaciones distintas, que se reparten el mundo, ¿no? Y que muchos partidos aún dentro del sistema democrático liberal, es decir, aquellos que estaban dentro del bloque de los Estados Unidos, y hay que mencionar que había otra parte que eran los países no alineados, ¿no? Que no pertenecían a ninguno de los dos bloques, entre los cuales se encontraba México, por cierto. Pero bueno, el chiste es que había unos aspectos ideológicos en contienda, y entonces, bueno, eso le daba sentido a la orientación de muchos de los partidos, aún en democracias occidentalizadas relacionadas con el modelo norteamericano, ¿no? Y entonces se identificaron estos elementos y decía de la década de los 70 porque es en la década de recuperación, ¿no? De la posguerra, recuerden, pues, Italia, por ejemplo, quedó devastada y algunos otros países se destinaron muchos recursos y aquí es donde ya empezamos a ver que resurge con toda fuerza la democracia, no sin disputas de por medio, ¿no? Y bueno, entonces los partidos políticos, la forma de las coaliciones, es ahí donde empieza como el auge de este tipo de estudios, ¿no? Y obviamente la parte electoral, la parte institucional, los costos, la estabilidad, los efectos, etcétera, ¿no? Entonces, las coaliciones de gobierno, como hemos dicho a lo largo de toda esta sesión, pues tienen un vínculo fuerte con los sistemas parlamentarios, ¿no? Es bajo esos sistemas que los gobiernos de coalición tienen más sentido desde estas cuestiones estructurales, porque como dije desde el principio, son cuestión no solo necesaria, sino, bueno, más bien no solo suficiente, sino necesaria para que se formen gobiernos. En el caso de los sistemas presidenciales, las designaciones las designaciones de los miembros del gabinete no necesariamente suponen negociación.
Hay algunos elementos, ¿no?, que se han introducido, hay algunos cargos que necesitan la aprobación de las cámaras que pueden ser rechazadas por las mismas, ¿no? Pero que en principio no se necesita por fuerza para formar gobierno del acuerdo previo a que surja el gobierno, ¿no? En los sistemas parlamentarios sí, no puede haber gobierno si no hay acuerdo, porque si no hay coalición, no hay mayoría, y entonces no se puede nombrar un primer ministro, ¿no? Por la simple razón de que puede haber otras fuerzas que se aglutinen y sean mayoritarias. Entonces, en los sistemas presidenciales, si bien es cierto que hay coaliciones de gobierno, no es, como ya decía, un acuerdo de jure, es un acuerdo de facto, y que no tiene muchos efectos más allá de las parálisis, ¿no? De parálisis legislativa, no pasa ninguna reforma, muchas trabas para el ejercicio del presupuesto, para los cargos, desde luego tiene pues efectos también jurídicos, pero que, insisto, para el mantenerse en el poder de manera estricta, ¿no? Su encargo no depende de la coalición propiamente, ¿no? Vamos a quedarnos aquí para mañana hablar del aspecto ideológico, de las ideologías que, nuevamente hablando de los años 60, 70, 80, tenían una dimensión, la perdieron en los 90, creo que la han recuperado, sigue siendo esto un poco la disputa, y aquí vamos a ver, todavía tratando de responder a los porqués, luego vamos a ver los cómo, y entonces vamos a ver la parte jurídico-formal, no sin antes hacer un repaso sociohistórico de nuestra historia, bueno, resumida en una hora, de nuestra historia político-electoral, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a ver que las ideologías importaron, dejaron de importar, veremos algunos porqués, volverá a estar ahí en el centro esta parte de la disputa entre los dos bloques económicos, y por cierto, una disputa que parece que de alguna forma continúa, desgraciadamente, ¿no? Tenemos aquí las noticias todos los días de las tropas rusas en Ucrania y todo esto, ¿no? Esta idea del centro, ¿qué significa, no? ¿Cuáles son sus componentes? Antinatura, y podremos poner ahí algún ejemplo, no de México, porque no quiero meterme en esos temas, y que tengan pocas consistencia ideológica, ¿no? Como elemento aglutinado. Bueno, pues no sé si hasta aquí haya algún comentario, alguna duda, alguna cuestión que deseen comentar con relación hasta aquí expuesto. ¿Todo bien? Bueno, entonces mañana, como les digo, veremos esta parte de la ideología, por qué importa, cómo es que también confecciona algunas de las coaliciones, qué importancia ha tenido en la formación de gobiernos o de coaliciones legislativas, cuáles han sido algunos de los efectos políticos, y ya en el caso de México y su largo tránsito democrático, cuál ha sido la importancia de las coaliciones, en la transformación, nunca me gusta decir evolución porque eso es como que siempre mejora y no siempre las cosas son así, ¿no? No es tan lineal la historia. Entonces, la transformación del sistema jurídico, los desafíos, y luego ya veremos la parte estricta, ya no solo del por qué, sino de los cómo se forman las coaliciones, en este caso electorales de manera estricta, ¿no? Sí, Jorge Luis. Hola Alonso, gracias. Nada más para hacer una pequeña, o pedirte tu reflexión respecto de esta posición predominante que tenemos en América Latina, sobre todo en regímenes presidenciales, de querer incorporar o de pensar que los mecanismos que tienen los sistemas parlamentarios necesariamente son mejores o son más civilizados políticamente. Y de ahí un poco extender esta idea, qué tanto nos pueden servir experiencias, o sea, o qué tan lejanas son experiencias como, por ejemplo, esta que mencionabas de Podemos, o de Ciudadanos, o de los liberales demócratas en el caso de Reino Unido, que Sí. si bien es cierto que aparecen como para refrescar el panorama, a final de cuentas, pues parece que se cumple la ley de Duverger respecto de que los sistemas parlamentarios necesariamente devienen también en sistemas bipartidistas, y cosa que no necesariamente pues ocurriría en regímenes parlamentarios. Es todo, Alonso, gracias. Gracias. Es muy buena la pregunta, justamente porque se pensaba, Duverger escribe en los años 70 y en los años 80, en donde
había como había dos focos ideológicos fundamentalmente, ¿no? Izquierda y derecha, y eso aglutinaba como pasó en España, eso aglutinaba como sucede en Inglaterra, que en realidad es un modelo menos común de lo que presentan ahora los parlamentos. A lo que voy es que los parlamentos cada vez muestran que también hay conflictos, que también hay inestabilidad. Ahora, eso como un elemento, ¿no? Porque nosotros luego pensamos en los parlamentos y pensamos en Inglaterra, pensamos en Alemania o pensamos en Francia y digo, pues es que hay mucha estabilidad. Pues hay sistemas parlamentarios en África también y tienen dificultades, ¿no? Entonces, siempre las condiciones sociohistóricas van a importar. Yo no creo, esa es una opinión personal, que el diseño institucional sea el que resuelva necesariamente los conflictos, porque hay historia, porque hay coyunturas, porque hay agentes, porque hay factores de poder y las instituciones solo le van a dar cauce a ese conflicto. De tal suerte que si bien se idealizó durante algún tiempo al sistema parlamentario, me parece que también ha mostrado que son inestables, que tienen fallas y que son un producto también social puede ser descrédito democrático, de las tensiones democráticas y que no están exentos de incluir a otro tipo de actores que desafían a la norma democrática, de manera tal que a mí me parece que no se trata necesariamente de, claro, nuestros problemas se resolverían si fuéramos un sistema parlamentario, porque eso necesariamente tendría que suponer que gracias a un modelo, prescindimos de nuestra historia, tanto política, social, que es la que refleja no solo nuestra regla institucional, sino nuestros conflictos. El arreglo institucional solo es una vía para solucionarlos. De manera tal que si bien es cierto que los sistemas presidenciales pueden tener características que hagan que, por ejemplo, un actor político tenga una centralidad mayor o que tenga menores controles aparentes en lo que hace a nuestro ejercicio político, eso no quiere decir que eso en todo aspecto se resuelva con un sistema parlamentario. La figura de Margaret Thatcher era una figura fortísima, la figura de Angela Merkel era una figura fortísima, ¿no? Entonces, eso no es necesariamente nuestro componente. Y para hablar de la fuerza que se atribuye de repente al presidencialismo, les recomiendo, es un libro que está en descarga gratuita en la página del Colegio de México. Si no lo encuentran, yo se los puedo proporcionar, que se llama El mito presidencial. Y entonces, bueno, ahí se habla de cómo se ha construido también una especie de imaginario en donde el presidente, pues en realidad no es tan poderoso como se piensa, ¿no? También negocia, también pierde poder, también hay otros factores con los cuales tiene que lidiar, digamos, ¿no? De tal suerte que no culpemos solo al sistema presidencialista en nuestros problemas políticos. Es solo un arreglo institucional que es producto de otro tipo de fuerzas, de otro tipo de relaciones y otro tipo de historia social, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta, José Luis. Y dobles gracias por hablarme por mi nombre. Por favor, hagan eso y hablarme de tú, porque si me hablan de usted y me dicen doctor, me siento viejo e importante. No soy ninguna de las dos, así que por favor, háblenme de tú como José Luis. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos el día de mañana. Que tengan una feliz mañana. Y espero que estas 2 horas hayan sido provechosas y productivas. Y bueno, hasta mañana a las 8 de la mañana. Gracias. Hasta mañana.